Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 64 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos revisando el procedimiento que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, mirando 8 pasos o requisitos. El primer paso es presentarnos como sacrificio. El segundo paso es negar el yo para conocer la voluntad de Dios. Los dos pasajes más importantes relacionados con conocer la voluntad de Dios son Romanos 12 y Mateo 16. El primero, el de Romanos 12, habla de la relación entre ser un sacrificio y entender la voluntad de Dios. El último, el de Mateo 16, habla de la relación entre la voluntad de Dios y la negación del yo. Al ser un sacrificio, se resuelve el problema de vivir para nosotros mismos. Al negar el yo, se resuelve el problema de vivir conforme a nosotros mismos. Si somos meramente un sacrificio y no nos hemos negado a nosotros mismos, aun cuando estamos viviendo para Dios, todavía vivimos de acuerdo con nuestras propias opiniones, ideas. Queremos vivir para Dios, pero basado en nuestra imaginación, lo que nosotros entendemos que son las buenas cosas o las opiniones e ideas de lo que es vivir para Dios. Como tales, no podemos entender su voluntad. Por consiguiente, la negación del yo es también un requisito básico para conocer la voluntad de Dios. La porción de Mateo 16, del 21 al 24, la vamos a dividir ahí en 3 sesiones relacionadas con la negación del yo. Este es el encuentro de Pedro con el Señor, cuando el Señor dijo que era necesario ir a Jerusalén y morir. La primera son los versículos 21 y 22, donde el Señor le mostró a los discípulos que él tenía que ir a la cruz y morir. Pedro fue el que respondió diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro quiso decir al Señor, o Pedro quiso decir que el Señor debía tener compasión de sí mismo y no aceptar la cruz. Él trató de desviar al Señor. El Señor mencionó la cruz, pero Pedro mencionó el yo, era su idea. Estos dos son contrarios el uno al otro. La aceptación de la cruz significa la aniquilación del yo. Siempre que nos compadecemos a nosotros mismos, abandonamos la cruz. Por eso en la segunda sesión, el Señor reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las cosas de Dios significa aquí la voluntad de Dios. Esta reprensión, eso está en el versículo 23, Mateo 16, 23. Esta reprensión, por lo menos, contiene dos explicaciones ahí muy importantes. Primero, si nos compadecemos de nosotros mismos, abandonando la cruz, esto es sin duda la obra de Satanás en nosotros. Satanás hace que el hombre se compadezca a sí mismo y rechace la cruz. Segundo, el Señor expuso 2 cosas que se contradicen: la voluntad de Dios y el pensamiento del hombre. Puesto que la reprensión del Señor viene después de los versículos anteriores, la voluntad de Dios significa la cruz y el pensamiento del hombre significa el yo. Cuando el hombre acepta la sugerencia de Satanás, se compadece de sí mismo y rechaza la cruz. El resultado es que no piensa en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, sino en las cosas del hombre, los deseos del hombre. Así que el Señor concluye esta sesión, esta porción que leímos, la tercera sesión, es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 24. Aquí otra vez el Señor recarga la oposición entre Dios y la cruz. Si deseamos seguir al Señor y obedecer su voluntad, debemos, por un lado, negarnos a nosotros mismos y no pensar en las cosas del hombre. Y por otro lado, llevar la cruz y pensar en las cosas de Dios. En Mateo 16, el yo indica las cosas del hombre. Las cosas del hombre incluyen muchas cosas, o varias clases de ideas, puntos de vista, percepciones, opiniones, sueños. Cuando el hombre toca nuestras ideas,
o puntos de vista y percepciones y opiniones toca nuestro yo, así que cuando nos relacionamos con otros debemos cuidar esto. Nuestro ser natural está lleno del yo con sus ideas y opiniones. Aunque amemos al Señor celosamente y consagremos todo nuestro ser al Señor para servirle, todavía estamos llenos de nuestras propias ideas, opiniones. Por eso necesitamos la operación de la cruz. Siempre queremos hacer esto o aquello para el Señor. Nunca cesamos de inquirir qué desea Él que hagamos y cómo hacerlo. El concepto humano es que es bueno servir celosamente al Señor. Pero según Mateo 16, esta clase de celo puede originarse en Satanás. Mucho cuidado. Cuando Pedro tomó al Señor aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, no se estaba oponiendo, sino estaba mostrando amor. Él estaba amando al Señor. Sin embargo, la reprensión del Señor, la reprensión del Señor expuso que esta era una inyección de Satanás. Cuando el hombre sirve a Dios por medio de su propio celo, es horrible y abominable ante los ojos del Señor. El Señor está interesado en el origen de las cosas. Debido a que Satanás se esconde dentro del hombre, la voluntad del hombre es siempre enemiga de la voluntad de Dios. Cuando él vive en sí mismo y hace algo para Dios según su propia idea y opinión, le es absolutamente imposible entender la voluntad de Dios. Una vez más, hermano, queremos dejar esto o resaltar esto, dejarlo claro. La Escritura nos muestra que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre siempre se contradicen. La voluntad del hombre es su yo y la voluntad de Dios es la cruz. Cada vez que la voluntad de Dios se es revelada al hombre, es como la cruz que le da muerte al yo. La voluntad de Dios mata principalmente el yo en el hombre. Mata las ideas, los puntos de vista, las percepciones y las opiniones del hombre. Por consiguiente, la voluntad de Dios y el yo del hombre son siempre contrarios el uno del otro. Si estamos en nuestro yo, estamos fuera de la voluntad de Dios. Es imposible tener su voluntad y mantener el yo. Cada vez que aceptamos la voluntad de Dios, eso mata el yo. Si nos paramos sobre la base de muerte, aceptando la cruz, comprenderemos entonces la voluntad de Dios. Todos los que no aceptan o no están dispuestos a aceptar la muerte de la cruz no pueden entender ni recibir la voluntad de Dios, porque no niegan al yo. Una joven misionera que sirvió en Asia muchos años, hace muchos años, más de 100 años, dijo que si uno está dispuesto a negarse a sí mismo y a rechazar su yo, ya ha transitado el 99% del sendero de conocer la voluntad de Dios, y el 1% que le falta es solo conocerla. Esto ha sido y es una realidad en la experiencia, hermano. Fuera de negar el yo, no hay ninguna otra manera de que comprendamos la voluntad de Dios. Bueno, ya vimos: ofrecernos como sacrificio y negar el yo. Los pasos o requisitos básicos para conocer la voluntad de Dios que hemos visto hasta aquí son presentarnos como sacrificio y negarnos a nosotros mismos. El próximo paso, el tercero, es tratar con el corazón. Aunque este paso no es tan básico como los dos primeros, de todos modos es muy importante en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Y vamos a verlo en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.